¿Recuerdan ustedes aquello de que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla? Claro, sí. Bueno, pues llegó el plazo que teníamos para conocer la reforma tributaria. ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Esta semana? No, Pues pero lo ninguna que reforma sí, tributaria, doctor Londoño. El presidente Duque dice que es una financiación de la pandemia, no una No, reforma tributaria. una Así financiación que de la no, 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 pandemia. no. Muy bien. No veo Entonces, por dónde reforma tributaria. bueno, lo- ¿a qué me atengo? ¿A su visita sarcástica o a lo que dice? No, yo creo que la risa sarcástica, doctor Londoño, es que de verdad no Bueno, nos pueden decir que no es una reforma tributaria cuando evidentemente es una reforma tributaria que no han querido pues darla a conocer de frente al país. A ver si hoy sí, ¿no? Debería ser. bueno. pues vamos a ver si hoy sí, por lo pronto esta semana es la semana de la reforma en la que se radicará una vez se haya terminado con la conversación que se adelantaba con cada uno de los partidos políticos que son los encargados de dar el debate en el Congreso de la República. Las reuniones han terminado en que se ha enterado del marco general de lo que es la reforma, pero no del articulado en sí. No ha habido una discusión artículo por artículo de la reforma, ni siquiera sabemos cuántos artículos contiene esa reforma. Lo que sí es que hay algunos personajes que van tomando la delantera respecto a las críticas que hay en torno a la reforma, y esto hace ver cuál será el sentido del voto de esos partidos. Me refiero exactamente a lo que ha dicho el ex vicepresidente y exministro Germán Vargas Lleras, quien ha salido por segunda vez, y ya esto muy consecutivo, a darle durísimo al presidente Iván Duque y su reforma tributaria, así insiste en llamarla reforma social o reforma, ¿cómo le llama usted, Sergio? ¿Cuál fue el nombre que le acabo de dar? Eso es otro nombre No, nuevo. no, 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 no se lo di yo, se lo dio el El presidente de la presidente, República. financiación. Financiación de la pandemia. Sí, sí, sí. Porque ya Bueno, habíamos hablado de solidaridad de la sostenible, reforma ¿no? solidaria, sí, de la reforma Sí, solidaria. sí, Es sí. que ese fue el nombre que le dieron en un principio. Bueno, Sí, llevamos sí. en la reforma de financiación de la pandemia. Pues el jefe de Cambio Radical, que es Germán Vargas Lleras, eh, pone los puntos sobre las IES en un tema bien interesante, doctor Fernando, Sergio, y es que el gobierno ha puesto, recuerdan ustedes, a la comisión de notables, la comisión de expertos, la comisión de Claro, sabios claro. de la reforma tributaria, que son unos personajes que desde el año pasado, desde agosto, cuando menos, se empezaron a reunir y se han reunido cuántas veces, 19 o tantas veces, para poder discutir cuál debe ser el camino para rescatar económicamente a Colombia después o por lo menos durante la pandemia. Y pues muchas de esas sugerencias, como la eliminación del ICA o la del 4 por mil, pues que son asuntos que dijo esa comisión de notables, hay que acabar con eso, eso se llama Comisión de Beneficios Tributarios, pues ellos dijeron, por ICA, acaba el 4 por mil. ¿Y qué dice el gobierno? Pues ni acabo el ICA, ni acabo el 4 por mil. Todo lo Entonces, ¿para qué contrario, la claro. comisión? Entonces, ¿para qué la comisión? Una comisión para que diga todo lo que, contrario a lo que el gobierno tiene que hacer, pues la verdad no tiene ni pie ni cabeza. Germán Vargas Lleras le pone el dedo en la llaga a temas como, por ejemplo, el impuesto del 3% anual que se cobraría sobre los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, lo que es inviable porque, pues bueno, ya vamos viendo cómo la persona va a haber confiscado su patrimonio, cuando menos en un 50% del capital en términos reales. También el tema del ahorro en los fondos de pensiones y las cuentas AFC, dice Germán Vargas Lleras, ojo con eso. Esa eliminación de beneficios a ese tipo de ahorro, lo que va a llevar es a acabar con la posibilidad del ahorro individual y el ahorro programado que hacen los colombianos. Nadie va a querer meterse ahí, porque ¿qué razón tiene? Lo siguiente, el gravamen al impuesto solidario. ¿Recuerdan ustedes el que tumbó la Corte Constitucional? Pues resulta que Claro. ahora no solamente es para personas del sector público, ojo, sino también para personas del sector privado. Y entonces, oiga, ¿cómo es esto? O sea, no solamente son los funcionarios públicos, sino ahora los privados también el 10% del salario en el impuesto solidario. Pues bien, ¿y qué me dicen ustedes de las pensiones grabadas, las pensiones de más de 7 millones de pesos mensuales?
otro gran problema que nace y que el gobierno, pues no sé cómo lo va a enfrentar ante el Congreso de la República. Lo cierto es que de esta semana no pasa, tiene que radicar la reforma, vamos a ver en qué términos, vamos a ver cuál es el texto, todos los días nos preguntamos dónde está el texto para poderlo leer, para poderlo conocer, no lo tenemos. Lo que sí es que hubo reuniones ya con los partidos de gobierno, con los partidos que se han declarado independientes, para que escuchen al ministro de Hacienda hablar de la reforma en líneas generales, pero nada de fondo que nos indique exactamente en qué sentido van los artículos de la famosa reforma. Bueno, y entonces, ¿usted qué vaticina? ¿Que cuándo se sabrá cuál es el texto final de la reforma? Pues doctor Fernando, entre miércoles y jueves, si no mañana, porque son los días de plenaria. Creería uno que se haga la radicación del documento. Me llama la atención saber una cosa, que no se haya dicho en qué terminó las reuniones con partidos como el Centro Democrático o con partidos como el Partido Conservador. Eso me llama mucho la atención. Pero finalmente las hubo. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, Siguiente pregunta, por favor. Porque en el cronograma hace 2 semanas estaba esas reuniones, Sergio, la de Partido El Conservador y papel Democrático. lo aguanta todo, de mar. Mire, cuando uno se va a trastear y cuando las personas buscan un apartamento, por ejemplo, lo primero que, una de las primeras preguntas que surgen es, bueno, ¿y cuánto vale la administración, no? O cuando van a comprar, ¿cuánto vale el predial? La gente siempre calcula esto, y si ven que es muy cara la administración o el predial, pues tal vez piensan en otras opciones. En Colombia nos pasa lo mismo, y podemos extrapolar ese predial, esa administración, a los impuestos de reformas como esta que se viene, y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cuánto vale vivir en Colombia? ¿Cuánto vale establecerse en Colombia? Y quienes definitivamente no pueden aguantar el costo de esa administración, de vivir en este gran conjunto, en este gran edificio que se llama Colombia, pues ¿qué hacen? Simplemente se van de este edificio. ¿Recuerdan ustedes la reforma tributaria del 2019? No, ya no ¿Recuerdan nos ustedes? acordamos, es que ¿No? son tantas tan seguidas. Es que ya una no tras otra, sabemos. es que Ya. han sido más de 50 en un siglo, me parece que el Es que diario fue de la República la reseñaba hace poco. Ley de financiamiento y ley de crecimiento. Estoy hablando de las dos reformas tributarias. Estoy hablando de 2019, 2020 y esta que se llama la reforma social o la reforma... Que las para esconden superar con el esos COVID. nombres, ¿no? Las Pues bien, esconden con esos recuerden nombres. que la reforma tributaria del 2019, que se llamó Ley de Financiamiento, y aquí el doctor Usuga me hace muy buena memoria con esto, recuerde que se cayó ante la Corte por vicios de forma. Y uno de los demandantes en aquel momento y que hizo mucha fuerza para que se cayera la reforma, porque evidentemente tenía muchas irregularidades, fue Germán Vargas Lleras. Pues parece que desde ya el hombre vaticina también lo que va a ser otro golpe para esta reforma. Pero además también recuerden ustedes que la Corte decidió que la reforma era inconstitucional, pero la declaró constitucional mientras el gobierno expedía la famosa nueva reforma en aquel momento que fue la ley de financiamiento, la ley de financiamiento de crecimiento económico, perdón, que fue la del 2020. Pero imagínense, cambian las reglas de juego con los impuestos cada nada en Colombia. Les recomiendo mucho ese artículo de La República. 12 reformas tributarias en los últimos 20 años. Yo les recomiendo que haga otro cálculo. ¿Cuánto significa para la propiedad raíz, para la propiedad inmueble, el nuevo impuesto que se plantea sobre el patrimonio? ¿Y cuánto significa? Haga el cálculo. No, imposible, Eso doctor Londoño. más Eso es que expropiatorio. triplica, cuadruplica, al parecer, el valor del impuesto predial. Ya no podemos con el impuesto predial. No somos Claro, capaces. predial más un impuesto del 3% sobre el inmueble. Sobre el inmueble, pues entonces ya No, es pero es sencillamente imposible, es confiscatorio. imposible. Ya es confiscatorio. ¿Quién va a querer tener una propiedad en este país? No, y el ¿quién va a problema es que querer? No, obviamente Todos ¿quién va la a poder? quieren tener. Claro, ¿Quién sí. va a poder? ¿Quién va a poder No, mantener un impuesto de esa naturaleza? Y eso sube los Cuadruplica. arriendos necesariamente, porque pues, el propietario pero- que lo tiene para arrendar, pues tiene que cubrir ese costo, ¿no? Y de ahí los letreritos puestos en las ventanas. Sí, se arrienda, se vende. Se arrienda, se vende. Por doquier, Pues, por doquier. Porque no Sí, se, señor. y después de esta reforma tributaria, pues no sé. No sé si quede inmueble sin tener su letrero. Se vende o se arrienda. O no sé si les alcance la billetera para poder pagar el IVA, doctor Fernando, Sergio, a algunos productos de la canasta familiar, ¿no?
ese es el otro tema. Que esa es otra cosa, ¿no? Parece que el impuesto al IVA se viene porque se viene, Sí, señor. llamándolo impuesto al IVA o dándole alguna vuelta. Entonces, como cuando le dan vueltas la cosa no queda tan visible y se supone que la gente lo acepte, porque la gente no entiende de primera intención qué es lo que quiere de segunda intención el gobierno. Les doy un dato para que ustedes vayan, usted, doctor Fernando, que es tan juicioso para hacer el mercado, Sergio también, usted, bueno, yo también lo hago, y ya tomé nota de estos productos para que sepan ustedes que van a pasar A del ver. 5 al 19%. ¿Listo? Por favor, tomen nota. El azúcar, A ver el cómo pueden ir chocolate, la tachándolos. harina de maíz, pastas, la sal, el cereal, el salmón, el pulpo, las nueces, las carnes frías y embutidos. Importante dato, a ver si de pronto esto les ayuda. El salchichón y la butifarra no van a pasar del 5 al 19. Lo que acabo de mencionar va a pasar al 19%. Ah, el salchichón no. No, no, el salchichón El- no. Ah, Pero el Parece que azúcar oyeron sí. nuestros comentarios del día viernes, seguramente. Porque hablamos el del azúcar salchichón, sí. del miércoles, sí. Del miércoles, perdón, El azúcar sí, sube. gracias, Sergio, sí. Sí. Sí, el azúcar entonces, sube. vaya, En la mire, semana. parece, El azúcar sube, sí. parece que el viceministro de Hacienda, el doctor Londoño, está tratando de defender lo que es tan difícil de defender, una reforma tributaria en estas circunstancias que el presidente Duque llamó circunstancias que harían suicida un proyecto de reforma tributaria. Entonces, como es suicida el proyecto de reforma tributaria, se llama Cambiarle el financiación. nombre. Financiación De la entonces, pandemia. entonces ya no es suicida. Si es Que nada más financiación, mentiroso que eso, porque ¿qué vamos a financiar? ¿La compra de las vacunas? Mire, la compra de las vacunas puede costar alrededor de 3 billones de pesos, es lo que puede costar las vacunas, las 2 dosis para todos los colombianos para quedar vacunados, 3 billones de pesos. Pero ¿cuánto vale esta reforma que nos están metiendo? pues Porque para pues, si es para financiar empezar, la compra de las vacunas, bueno, pero a ver, ¿cuánto para vale? empezar no solamente vale entre 10 y 12% lo que llaman Ah, la demostración de la solidaridad. Entonces la solidaridad, 10 o 12 billones de pesos adicionales de gasto. Es una reforma de financiación que empieza por un gasto enorme, gigantesco, de 10 o 12 billones de pesos. Y entonces sí después viene la parte del recaudo. A ver cómo se cobra y a quién se le cobra en estas circunstancias, en estos momentos. Es que estamos en crisis, es que las empresas no tienen con qué pagar lo que deben. Hablábamos con el doctor Sergio Rodríguez Azuero del tema de la cartera de los bancos, que es un tema bien preocupante. Los bancos vienen utilizando hasta ahora unas largas que le ha permitido la entidad financiera, pues el Estado, en últimas, para que se las trasladen a los clientes y para que no tengan que ponerlos en evidencia declarando mala la cartera que tiene con ellos. Pero eso se acaba, eso no es indefinido. Y entonces, díganos entonces qué va a pasar cuando la gente se enfrente a unas deudas que no pueden cubrir. Y deudas que son más preocupantes cuando se trata de créditos de consumo, porque la tasa de interés es sencillamente gigantesca. El que no paga una tarjeta de crédito no es porque le da pereza pagar, no es porque le da pereza ir al banco, es porque físicamente no tiene con qué pagar. Bueno, Demar, usted hablaba más temprano de que en esta semana será la presentación ante el juez de la República de la recomendación que le hace la Fiscalía General de la Nación para archivar el caso del presidente Álvaro Uribe. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? En que será mañana 6 de abril a las 8 de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia de solicitud de preclusión del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá, que será la encargada de definir en qué va a terminar el asunto. Pero bastante interesante y esperamos todos estar pegados de esta audiencia, escuchando al fiscal Gabriel Jaimes con pruebas en mano demostrar cómo todo esto ha sido realmente
un proceso muy distinto al que nos vendieron los colombianos a través de ciertos medios de comunicación, porque tiene toda la razón el expresidente Uribe, doctor Fernando, en el trino que puso. Algunos medios de comunicación han publicado de él de manera sesgada, de manera limitada, y otros han dado a conocer absolutamente todas las pruebas, que es lo que ha pedido el expresidente Uribe, ¿no? Ha dicho, muéstrenlo todo, díganlo todo, no oculten nada, absolutamente todo, pónganlo en conocimiento de la opinión pública. Pues bueno, pues mañana será el día clave, decisivo, donde sabremos muchas cosas que ya nos anuncian, van a ser estremecedoras. Muy bien. Van a ser estremecedoras y habrá algo más estremecedor que meterle al expediente veintitantas mil conversaciones del presidente Uribe que no fueron decretadas como pruebas, sino que fue una trampa que hizo la Corte Suprema de Justicia para llenar de pruebas el expediente. No, pues es que tenemos veintitantas mil conversaciones del presidente Uribe. ¿Y cuándo dijo en algún momento que le pagaran a los testigos, que interfirieran en el proceso? Muestren una conversación comprometedora. Ah, no, pero es que hay 24.000 o 20 no sé cuántas mil. Ah, bueno, sí. ¿Y entonces? ¿Qué se Pues no sigue? hay nada, doctor Fernando, no hay nada. Vamos a ver en qué, vamos a estar muy pendientes del minuto a minuto de la audiencia el día de mañana desde las 8 de la mañana para contarle a nuestros oyentes cómo avanza esa audiencia. Y para terminar al oído, si me permite, doctor Fernando, Sergio, la pregunta a esta entrevista que se le hizo al doctor Diego Molano. ¿Cuándo empiezan las fumigaciones? Habíamos dicho que en abril, de acuerdo a lo que nos ha indicado el ministro. Recordemos, porque recordar es vivir. De pronto esto ayuda a ambientar un poco lo que viene en los próximos días. Aquí está. Desafortunadamente, hay algunos que buscan interrumpir ese proceso con algunas acciones judiciales de tutela que se presentaron en Nariño, que el gobierno colombiano está resolviendo y ha, por supuesto, interpuesto los recursos necesarios, de modo que cuando sean resueltos en el mes de abril podamos iniciar con esa aspersión. Mes de abril. Mes de abril. Estamos en abril 5. 5. Bueno, muy bien. 5. Entonces, en abril, aguas mil. Y, y desde luego, ¿qué tendremos también de mil? Tendremos glifosato. Glifosato mil, ¿o no? O Pero por sentaditos, millones. sentaditos supone. para esperar. Sentaditos doctor para Londoño. esperar. Sí, Muy sí, bien, sí, sí, sí. muy bien. Nos cansamos. Bueno, queridos amigos, ¿y quién de ustedes sabe finalmente si ya se llegó a lo último de la caverna en Hidroituango, en la casa de máquinas de Hidroituango? Y si será posible poner allá, montar allá las gigantescas turbinas que le darán una cantidad enorme de energía al país. ¿Quién lo sabe? ¿Quién de ustedes lo sabe? Bueno, estamos con una persona que lo sabe. En un minuto hablaremos con Alfredo Ramos Maya, concejal de Medellín por el Centro Democrático, que nos hablará de Hidroituango y no solamente de Hidroituango, también de Caribe Mar, la parte de Electricaribe que ha adquirido las empresas públicas, o una institución que en los momentos más críticos de su existencia se da el lujo de no tener gerente. Bueno, en un minuto. Y les hablábamos a ustedes al oído. 7